Los policías, a lo largo de los tiempos, se han dedicado a proteger a la población de todo tipo de delitos perpetrados por las personas más indeseables del planeta. O bueno, se supone que eso deberían hacer. Aunque claro, no estamos aquí para juzgar su trabajo, sino para platicarles algunas historias sobre perturbadores llamados que recibieron los oficiales, y al acudir al llamado, se encontraron con un vistazo al mismísimo infierno. Así que prepárense, pónganse cómodos y acérquense un pañal. ¡Que comenzamos! El perro que regresó actuando como humano. Esta primera historia llevará tu mente a lugares jamás imaginados, debido a lo increíblemente bizarra que es. Verán, dos oficiales que laboran en el estado de Jalisco, ambos que se encontraban en el maléfico turno de noche. Todo se encontraba bastante tranquilo. Raro a esa hora, pues, es cuando más llamados reciben. Entonces entraría la tan anhelada llamada. Del teléfono provenía lo que parecía ser la voz de un infante, quien parecía estar de lo más aterrado. Desesperadamente pedía la ayuda de la policía, pues aseguraba que su perro, quien había desaparecido hace varios meses, estaba actuando como una persona, lo cual obviamente espantaba al infante. Los policías preguntaron al niño si no había alguien con él en el hogar, a lo cual el pequeño respondió que sus papás habían salido y que su tía, quien habían dejado a su cuidado, salió corriendo al ver las acciones del perro, olvidándose totalmente de él. Fue entonces que uno de nuestros oficiales protagonistas recordó una vieja historia, bastante similar, en la cual se contaba de un perro comiendo cereal con una cuchara, mientras mantenía una perturbadora mirada. Fue hallado. El otro oficial no quería creer esta loca historia, y tampoco la del infante. Pues aparte de ser alguien que quiere mucho a los animales, especialmente a los perros, él era bastante escéptico respecto a los temas paranormales. Aún así decidieron acudir al llamado, pues estaban seguros de que algo muy turbio sucedía, ya que aquel pequeño se notaba muy asustado. Al llegar al lugar de los aterradores sucesos, llegaron tocando la puerta y dando a conocer a quien quiera que se encontraba ahí que la policía había llegado. Fue entonces que una voz un tanto peculiar les contestó a los oficiales. ¿Qué hacen aquí? ¿Quién los llamó? Exclamó la extraña voz. Los policías dieron a conocer aquella extraña voz sobre el niño que había hecho el llamado, a lo que aquella siniestra voz volvió a contestar. Aquí no hay ningún niño. ¡Largo de aquí! Fue después de esa contestación que el infante gritó ¡ayuda! Con toda su fuerza, por lo que los policías entraron haciendo uso de la fuerza al inmueble. El pequeño llegó corriendo hacia ellos, con un miedo bastante notorio. Los oficiales le preguntaban que dónde estaba la otra persona, que estaba en la casa, aquel que les contestó al llegar. A lo que el niño contestó que eso no era una persona, sino su perro, o eso parecía, pues había adoptado una forma un poco diferente a la de su viejo amigo. Ya solo habían quedado algunos rasgos. Los oficiales procedieron a buscar al dueño de aquella siniestra voz. Al entrar a la cocina, lo vieron. Todo lo que había dicho aquel pequeño había sido cierto. Había un perro, o lo que parecía serlo,
sentado muy cómodamente en la mesa, como si de una persona se tratase, cenando haciendo uso de cubiertos, con una aterradora sonrisa, nada normal en un perro. De una manera macabra, se rió de los oficiales y salió huyendo rápidamente. Al llegar los padres del pequeño, los oficiales les contaron los hechos, a lo que los padres respondieron que su perro había tenido varios meses perdido. De hecho, ya lo daban por muerto. Después de esa mala experiencia, los oficiales no continuaron con la investigación de aquel caso, pues temían que aquel ser con el que se encontraron era el mismísimo diablo en persona. Llamado del Averno. Una historia que te dejará temblando toda la noche. Y créeme cuando te digo que después de escucharla, no podrás dormir. Verán, los oficiales en esta ocasión trabajaban en la Ciudad de México, una zona llena de mucha actividad ilícita, por lo que los oficiales recibían llamadas de auxilio constantemente. Como siempre en estos casos, llegaría la temible noche, y nuestro oficial protagonista estaba a cargo del teléfono y las llamadas de emergencia, quien afirma que recibió la llamada más horriblemente perturbadora que jamás haya escuchado. Voces que lo siguen atormentando en las noches, afirma. Mientras corría la noche, recibiría una llamada. Se escuchaba una señora bastante alterada y aterrada, pidiendo desesperadamente la ayuda de la autoridad. El miedo de aquella mujer era contagioso. Hasta nuestro oficial encargado se puso muy nervioso. No sabía qué contestar, y eso que él ya tenía bastante experiencia en el área. Cuando por fin nuestro protagonista pudo contestar la llamada, preguntaba cuál era la situación. La señora, aterrada y con la voz temblorosa, contaba que su sobrino parecía estar poseído por un ente demoníaco, pues se encontraba flotando justo frente a ella, mientras hablaba en un extraño dialecto que le erizaba todos los sentidos. El oficial en un principio pensó que se trataba de una broma muy bien ejecutada. Sin embargo, la desesperación y miedo que emitía la mujer con su voz era algo innegable. Así que el oficial, con duda, desplegó a sus compañeros al lugar de los hechos. Por obvias razones, él se quedó a seguir contestando las llamadas de emergencia. Al llegar sus compañeros, nuestro protagonista notó que venían acompañados de un chico como de unos 16 o 17 años, quien parecía consumido por el miedo. Tras terminar la interrogación, nuestro protagonista no podía dejar pasar el chisme, preguntando qué es lo que había pasado, a lo que sus compañeros le contaron que al llegar al punto indicado, entraron a la fuerza a aquella casa, la cual estaba repleta de sangre por todos lados, y por más que buscaron, aquella mujer no aparecía por ningún lado. Pero a quien sí encontraron fue el adolescente, quien les contó que su primo, desde hace ya algunas semanas atrás, había empezado a actuar raro. Se volvió retraído, grosero y antisocial. Y esa maldita noche, es que algo maligno se apoderó de él, pues su piel se puso de un color azul pálido y un negro profundo rodeaba sus ojos, de las cuales las pupilas eran rojas. Y su voz se había vuelto endemoniada. Ya no era el mismo de antes. Fue él quien se había llevado a toda la familia. No sabe a dónde, solo sabe que se los llevó. Los oficiales buscaron por meses a la familia. Sin embargo, al llegar los análisis de la sangre de la casa, justamente coincidía con la familia desaparecida. Familia que jamás encontraron,
por lo que terminaron cediendo en aquella búsqueda, pues muy posiblemente habían sido arrastrados al infierno. Operativo de horror. La siguiente historia los llevará al límite del horror. Verán, nuestro protagonista en esta ocasión cuenta que junto a sus compañeros se dirigían a un lugar bastante solitario, un bosque que se encontraba en una ubicación muy profunda, pues se decía que había avistamientos del crimen organizado realizando sus fechorías en dicho lugar. Al llegar al tenebroso punto pactado, las energías de este lugar despedían desconfianza y un extraño terror que tuvo en alerta a los oficiales y soldados desde el inicio de su llegada. Para empeorar la situación, comenzaría a caer la lluvia, lo cual dificultaría la búsqueda de los blancos. Mientras más se adentraban al aterrador bosque, comenzaba a asomarse un olor nada agradable. Un hedor a pútrido, a muerto. Fue entonces que el comando se encontró, no con uno, no con dos, sino con varios cadáveres, pues en los alrededores las malas lenguas decían que era una zona que el crimen organizado usaba como tiradero de víctimas, además de que también había un número bastante considerable de suicidios. Mientras más se adentraban, el nivel de tetricidad aumentaba. No solo la oscuridad se apoderaba de los alrededores, sino que los cadáveres que iban encontrando se notaban más destrozados. Muchos tenían un aspecto como si algo los hubiera devorado. Algunos de los soldados ya habían tenido experiencias cercanas con lo paranormal, por lo que advirtieron a sus compañeros que estuvieran preparados, pues ya estaban muy adentrados en el bosque y podían encontrarse con cualquier cosa. En serio, cualquier cosa. A lo lejos vieron una sombra que parecía rodearles. Esta corría a una velocidad inhumana. En un principio pensaron que sería algún animal, quizás lo que ha estado devorando los cadáveres para sobrevivir. Todas las escepticidades se despejarían al ver a este ser colgado de un árbol. Tenía forma de ser humano, pero con aterradoras distinciones. Su piel emanaba una viscosa y asquerosa sustancia babosa, mientras que su cara estaba deforme, un ojo más grande que el otro, con pupilas muy dilatadas y unos dientes horrendos. Además de verse muy pero muy desnutrido, esta bestia intentaría atacar al comando, a lo que ellos respondieron haciendo uso de sus armas de alto calibre. Sin embargo, las balas de estas no alcanzaban a la veloz bestia, la cual alcanzó a herir a alguno de los soldados. No fue hasta que alguno de los disparos lo alcanzaron que esta bestia salió corriendo mientras despedía su grito de dolor por los impactos. Los soldados y oficiales tuvieron que abortar la misión, pues aunque habían logrado lastimar a aquel ser, de miedo, temían que éste regresara a cobrar su cena. Afortunadamente no hubo bajas en esta peligrosa misión, pero el horror y trauma que pudo dejar el encontrarse con esta aterradora criatura, nadie se los va a quitar. Siniestras anécdotas las que tienen los oficiales. Tan solo imaginen todas las macabras historias que tienen por contar. Oficiales y soldados que han tenido encuentros cercanos con lo paranormal en sus misiones, operativos y llamados. Y ustedes, aunque no pertenezcan a la policía, sé que también tienen muchas anécdotas por contar. Así que recuerden que pueden mandar sus macabras historias al correo oficial del canal.
estaciondelhorror3@gmail.com. O si quieren, para mayor comodidad, pueden mandármelas por medio de mi red social, Twitter. Los estaré leyendo a todos. Me temo que debo irme. La música en esta ocasión es cortesía de Terror Music Box y Real Sound. Se los recomiendo ampliamente si lo que quieren es perturbar sus oídos. También les recuerdo que ya pueden ver y escuchar sus episodios favoritos de Estación del Horror en Facebook y Spotify. Estoy en todas partes. Me voy. Por ahora. Está saliendo de la estación del horror. Te deseo una noche llena de pesadillas.